Bienvenidos estudiantes al curso de recuperación de conocimientos de la asignatura Biología y Medio Ambiente, con el tema Conceptos básicos de Ecología, impartidos por el profesor Saúl Velasco Soto de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, sede Masiaca, Navojoa, Sonora. Vamos a ver el primer concepto, que es el concepto de ecología. La ecología es el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos y las interacciones entre los seres vivos y su medio ambiente. El medio ambiente incluye propiedades físicas, que pueden ser explicadas como la suma de los factores abióticos y bióticos. Vamos a explicar ahora los factores abióticos, que son los que no tienen vida, o sin vida, como la luz, el suelo, las rocas, la temperatura, la arena, la tierra, el aire y el agua. Estos determinan el espacio físico en el que habitan los factores bióticos. Ahora, los factores bióticos son los que tienen vida, ¿como qué? Como las plantas, los animales y las bacterias. Todos los factores bióticos necesitan de los factores abióticos para poder vivir y desarrollarse. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que la ecología es la suma de los factores abióticos y bióticos. Ahora vamos a ver otro concepto, que es el hábitat. El hábitat puede definirse como el lugar donde los organismos, plantas y animales viven naturalmente. Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda vivir y reproducirse. Tenemos tres tipos de hábitat. Tenemos el hábitat terrestre, en los cuales podemos dar unos ejemplos, que son el desierto, selvas, bosques y matorrales. Por otro lado tenemos los hábitats acuáticos, que son los ríos, lagos y mares. Pero también tenemos unos que pueden ser mixtos, o que son mixtos más bien, que son las costas y los humedales. Tenemos otro concepto, que es el nicho ecológico. El nicho ecológico considera las condiciones ambientales que pueden tolerar los organismos conjuntamente con las características de comportamiento y el tipo de relaciones que establecen con el medio. El nicho ecológico depende de varios factores como comportamiento, su alimentación o la depredación. Pueden ser algunos, ¿no? Ahora, para entender un poquito más qué es el nicho ecológico, tenemos que dos especies pueden compartir el mismo hábitat, pero no el mismo nicho ecológico. Cuando esto ocurre, comparten el alimento, requieren la misma humedad y la temperatura, entre otros factores. Y la mejor adaptada desplaza a la otra. Vamos a ver un ejemplo aquí. Tenemos un hábitat que es el hábitat de la sabana, ¿sí? En este hábitat hay diferentes especies. Tenemos la cebra, ¿sí? Jirafa, el ñu y el leopardo. Por ejemplo, el nicho ecológico, bueno, de los pastos, ¿sí? Es ser alimento, por ejemplo, para las cebras y para los ñu. Ahora, ellos, por ejemplo, las cebras y los ñu comparten el mismo alimento, ¿sí? Pero no tienen el mismo nicho ecológico. Como tenemos aquí, el nicho ecológico del leopardo es ser depredador y el nicho ecológico de las cebras es ser depredado, ¿no? ¿Sí? Como puede ser, pues aquí ya el nicho ecológico que ellos comparten es ser depredados, ¿no? Que sería el ñu, las cebras y la jirafa. Ahora tenemos otro concepto, que es medio ambiente. El medio ambiente es un sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones.
en permanente modificación por acciones humanas y natural que condicionan la existencia o desarrollo de la vida. Por ejemplo, aquí tenemos dos ambientes diferentes, ¿no? Un ambiente natural, ¿sí?, sin intervención por este momento del ser humano, donde el ambiente es más, donde el ambiente se puede desarrollar mejor la vida, ¿no? Por ejemplo, el aire es más puro y es más limpio, en comparación de un ambiente donde la intervención del ser humano es mayor, ¿sí?, del ambiente, el aire, ¿sí?, es más contaminado. Y aquí hay una condicionante, ¿sí?, por el ser humano para el desarrollo de la vida, por ejemplo, de los árboles, ¿no?, o de algunos aves o mamíferos. Tenemos otro concepto que es especie. La especie se llama a cada uno de los grupos de organismos diferentes en cualquier otro grupo en que se divide los géneros y que es capaz de reproducirse y tener descendencia fértil. Es la unidad de clasificación más pequeña para plantas y animales. Aquí hay una palabra clave en una frase para definir una especie. La especie tiene que tener fundamentalmente una descendencia fértil, ¿sí? Si no, ya se convierte en otra especie. Para entender más esto, que es un poco más confuso y enredoso, tenemos un ejemplo aquí, donde tenemos una categoría taxonómica. En esta parte tenemos diferentes tipos de animales, si observamos aquí, ¿no? Por ejemplo, acá arriba tenemos animales invertebrados y abajo tenemos animales vertebrados, ¿no? Tenemos animales invertebrados como pueden ser moluscos, crustáceos, arácnidos, insectos, equinodermos, ¿no? ¿Sí? Pero todos estos son invertebrados. Y aquí abajo tenemos organismos, animales, pero vertebrados, ¿sí? Pero aquí ya tenemos que son mamíferos, tenemos aves, tenemos reptiles y peces, pero todos son vertebrados y todo en conjunto son animales, ¿no? Pues todos pertenecen al reino animal. Ahora nos vamos a qué tipos son, el que queremos buscar, como el juego de quién es, adivina quién, ¿no? No sé si lo han jugado. Ahora vamos a buscar el tipo, que dice qué tipo es, pues son vertebrados. Ah, pues aquí todos son vertebrados, ya quitamos a todos los invertebrados, ¿no? Ya los eliminamos como en el juego. Entonces, aquí tenemos vertebrados, pero todavía los vertebrados, pues tenemos mamíferos todavía, tenemos aves, reptiles y peces, ¿no? ¿Qué clase queremos nosotros? Pues queremos la clase mamífero. ¿Ok? Ahora sí, pues ya aquí eliminamos las aves, los reptiles y los peces. Y nada más tenemos a los mamíferos. ¿Y ahora qué orden queremos para llegar a nuestra especie? Aquí es el orden primates, ¿sí? Pues ya nada más tenemos el orden primates, ¿sí? ¿Y qué familia? Pues familia de homínidos, ¿sí? ¿Cuáles son los homínidos? Pues los que caminan en dos extremidades caminadoras o dos pies, ¿no? En este caso, patas. ¿Qué género? Homo. El género Homo es el hombre, ¿sí? Pero ahora sí la especie que identificamos aquí es Homo sapiens, ¿sí? Ahora tenemos otro concepto que es población o población biológica, ¿no? Es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que conviven en un mismo espacio y tiempo y que comparten ciertas propiedades biológicas, las cuales producen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. Por ejemplo, tenemos una población de abejas, una población de peces, una población de plantas marinas y aquí tenemos una población humana que al fin de cuentas es biológica, ¿no? Pero en este caso, en la cuestión de ecología, en sí como ciencia no vamos a estudiar
a las poblaciones humanas, ¿sí? O tal vez tomar un poco nada más de eso, pero no tan a fondo. Luego tenemos otro concepto que es comunidad o biocenosis. Una biocenosis es un conjunto de poblaciones biológicas que coexisten en espacio y tiempo. Estas especies se presentan en un espacio definido llamado biotopo, que ofrecen las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Pueden dividirse en fitocenosis, que es una comunidad de plantas, una zoocenosis, que es una comunidad de animales, y una microbiocenosis, que es una comunidad microbiana. Estas comunidades microbianas las podemos encontrar más por debajo del suelo, ¿sí? En un perfil de suelos, que eso ya es más de edafología, ¿no? Vamos a ver un escenario de la vida aquí para explicar mejor qué es una biocenosis o una comunidad o una biocenosis. Aquí tenemos una biocenosis que es un conjunto de seres vivos que conviven en el ecosistema. Y aquí tenemos otra vez el concepto de población, que son los individuos de la misma especie, que estos constituyen una población. Ejemplo, aquí tenemos una población de árboles y una población de conejos. Para que nos quede más claro qué es un biotopo, es el territorio ocupado por una biocenosis o una comunidad. ¿Qué elementos están en este biotopo? Pues es el agua, aire, suelo y rocas, que son elementos que forman el paisaje. Y también están los elementos o factores físicos y químicos como la luz, temperatura, humedad, presión y salinidad. En resumen, una comunidad está formada por un conjunto de poblaciones que conviven en un ecosistema, ¿sí? Okay. Por último, tenemos una actividad para entregar en el transcurso del día, ¿sí? Es hacer 6 ejemplos de categorías taxonómicas, 3 de animales y 3 de plantas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí, con el mismo ejemplo que les di ahorita, van a colocar 3 animales de los que ustedes quieran y 3 plantas también, a escoger las que ustedes quieran. Y ustedes van a definir qué animal al que escojan ustedes, si es vertebrado, mamífero, ¿sí? De qué tipo es, qué clase, qué orden, qué familia y qué género y hasta llegar a la especie, ¿sí? Esa es la actividad para entregar. Y bueno, antes de pasar a esta frase, también la actividad que van a hacer siempre es tomar notas de toda la clase. Para finalizar, dejo con esta frase que dice: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein.